Bien, y de regreso con todo el contenido. Previo a la pausa prometimos que íbamos a tener este primer panel abordando desafíos, retos, todo lo que implica pues un conflicto bélico internacional y sobre todo cerrar un estrecho por donde pasa el 20, el 25 o 30% del petróleo y la materia prima para fertilizantes, o sea, la agroindustria. Hoy hemos convocado y de hecho, como dicen los brasileños, muy obrigado, pues a tres personalidades, tres amigos, tres profesionales en su área. De izquierda a derecha, pues Alejandro Arredondo, él aportará pues la visión financiera, la visión económica. En el centro, pues un líder del sector comercial de la República Dominicana, don Ricardo Rosario, y también pues la visión política. Las políticas públicas van a ser pues defendidas, ponderadas en este panel por un compañero que yo quiero mucho, un amigo, un hermano que es el ex cónsul general en Orlando, Florida, pues Olí Matos, que además es mercadólogo y un gran analista internacional. Bienvenidos a este primer panel abordando pues el impacto del estrecho de Hormuz. Gracias. Sí, muchas gracias, Roberto. Comencemos por la visión política, porque este es un país que le gusta la política y la pelota. Olí, ¿qué te pareció el anuncio, según la oposición, del presidente Luis Abinader para contrarrestar la secuela negativa de el conflicto bélico Irán-Israel, pues Estados Unidos? Bueno, más que digamos que el conflicto se genera con la acción de la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Es una agresión que para Israel y Estados Unidos está justificada porque Irán no había respondido a llamados para abstenerse de enriquecer uranio y también por el tema de los misiles, del desarrollo de los misiles. Con respecto a la medida del gobierno, lo que nosotros podemos decir es que el presidente Abinader puntualizó los temas fundamentales que tienen que ver con los cambios que se recibirán en la economía dominicana y planteó temas como los alimentos, lo puso el tema del transporte y el tema de la familia, ¿verdad? La movilidad. ¿Por qué tomó en cuenta estas medidas? Porque son precisamente las que más impactan el tema del encarecimiento del petróleo, que es transversal a todas las actividades que hacemos. Es decir, el petróleo nos afecta no solo en el tema y el gas, que circulan en la zona del 20%, como ya te había hablado, nos afecta porque encarece los plásticos, encarece el transporte, encarece todas las actividades que realizamos. Entonces, ante este shock que recibe el precio del petróleo, el gobierno definitivamente tiene que tomar medidas y eso fue lo que hizo el gobierno del presidente Abinader de manera responsable. Fue un discurso esperanzador, fue un discurso que muestra el compromiso del gobierno con la estabilidad, no solo de la macroeconomía, que tiene que ver con el Estado, sino también de la economía familiar y lo que tiene que ver con que el impacto sea lo menos dañino posible para la familia dominicana. La visión económica, Alejandro, la oposición dice que se quedó corto, que en esencia no tiene un plan integral, que solo son anuncios, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto Cruz, de compartir contigo, gente panelista que tenemos acá. Mira, yo creo que el presidente adoptó las medidas a su tiempo, en el sentido de que son graduales y en la medida que esto se vaya intensificando, el conflicto, se van a ir tomando otras medidas, porque que fueron insuficientes, bueno, pero pudo haber dicho, ¿por qué no se crearon los mercados de INESPRE? ¿Por qué no hubo más aumento del subsidio? ¿Por qué no se limitó el uso de los recursos del Estado en cuanto a combustible? Pero eso va a ser a su tiempo, porque hasta ahora no tenemos cuándo va a terminar esta guerra. Entonces, no podíamos tomar de golpe y porrazo las medidas extremas, sino irlo poco a poco, porque recuerden que nosotros venimos de una economía que creció el año pasado 2.1 y las estimaciones para este año eran, y digo eran porque este conflicto hace
reconfigurar de nuevo el presupuesto. Este conflicto va a hacer que la economía dominicana crezca menos de lo que se tenía estimado, que era entre 4.5 y un 5%. Perfecto. Don Ricardo, ¿cómo afecta, primero su valoración de la locución del domingo del presidente y cómo afecta los precios de la canasta familiar esta situación, pues, Irán, Irak, Estados Unidos? Mire, Irán, Israel, Estados Unidos. Lo primero es que nosotros calificamos de muy serio el discurso del presidente, muy serio. El mensaje que envió a la nación hablándole claro, o sea, él sabe que hay factores que él no controla en este problema. Hay factores externos, sobre todo, que ningún gobierno lo puede controlar. Y los factores internos que pueden ser controlables, ya él lo ha venido tomando. O sea, para nadie es un secreto que aquí se ha estado subsidiando el combustible. Que la República Dominicana no produce los combustibles terminados, hay que importarlos casi en su totalidad, se refina muy poco. Entonces, esa es una realidad que es totalmente clara, no se puede negar, es insoslayable. Entonces, claro que vamos a tener presión en la tarifa energética de seguir la oleada en las alzas del petróleo. Claro que esto va a afectar a los alimentos porque no tenemos el control de lo que pasa con las tarifas, por ejemplo, de los buques, las tarifas para las cargas que tienen que venir aquí con materia prima, con productos terminados, con alimentos, con petróleo. Todo eso está subiendo ya de antemano. Okay. Los pasajes aéreos, ¿verdad? Ya están subiendo. Y yo puedo darte, por ejemplo, nosotros estamos organizando una convención que es para mayo, ¿verdad? Estamos adquiriendo los pasajes de algunos delegados que vienen internacionales, la central de detallistas. Y un pasaje que hace una semana, por ejemplo, costaba menos de $1,000, para poner un ejemplo, hoy cuesta 1.400 y 1.500. Es un pasaje. Entonces todo va a tener consecuencias con esta situación. Entonces yo no sé mucho de Medio Oriente. Tú sabes que aquí en la República Dominicana todo el mundo se hace experto y comienzan a hablar de que Abraham hizo el amor con una egipcia y que salió un hijo de ahí, que de ahí que viene el conflicto. Hay gente, ¿verdad?, que se mete en eso. Sí. Yo no me voy a meter en esa vaina. Yo sé que cada vez que hay un movimiento ahí nos afecta a nosotros. Entonces, eso es lo que sabemos. Y sabemos que el gobierno ha sido valiente. Primero cuando dice 5, después 10 a los combustibles. Sí, pero la noticia que sale es los 5 y los 10, pero no sale que nosotros teníamos el petróleo a un precio de 65 y que ya va por 100. Entonces yo como colmadero, que sé tirar números, como colmadero, sé que el gobierno está haciendo lo cierto y que el trabajo de los comunicadores y de nosotros que hablamos con los comerciantes y que hablamos con los consumidores es decirle la verdad. Punto. La verdad y más nada. Perfecto. El presidente Leonel Fernández reaccionó inmediatamente. La elocución del presidente fue a las 4 de la tarde y creo que ya a las 5 de la tarde Fuerza del Pueblo tenía su comunicado. El propio Leonel había pues hecho un hilo diciendo que la crisis del 2008 el barril estaba a 147 dólares y entonces él pudo controlar la crisis. Dame tu valoración, Oli. Bueno, para el expresidente Fernández el aumento del precio del petróleo era un negocio, es decir, era beneficioso en este sentido. Tú puedes decir, bueno, estaba mucho más caro. Recordamos que cuando el doctor Fernández asume el poder en el 2004, en el 2005, en julio del 2005, el presidente Hugo Chávez crea lo que se llama Petrocaribe. Y es un plan de promover el socialismo del siglo XXI a través de lo que era prácticamente una donación de una parte de la diferencia del valor del petróleo cuando excedía cierto costo. Eso, aunque el aumento se le aplicó y el dominicano pagaba la gasolina más cara, pues ese dinero se quedaba en las arcas de la República Dominicana y el gobierno lo disponía para invertirlo. Es decir, el gobierno tenía la disposición de ese dinero para invertirlo. Ese dinero luego la República Dominicana incluso lo pagó en un acuerdo en el que el presidente Danilo Medina colocó unos bonos para pagar esa deuda, recordamos. Es decir, que el plan de Petrocaribe fue un tema coyuntural que benefició en ese momento a las administraciones del PLD, que no existe ahora ni va a existir.
porque la causa de ese tema era la promoción del proselitismo de su sistema socialista por parte del expresidente, del fenecido presidente Chávez, y definitivamente el resultado ha sido que Venezuela está en total ruina, porque el dinero que pudo haberse ganado pues terminó dispendiado, incluso sin nadie saber el uso que se le dio en muchísimos países. Perfecto. Ricardo, tú querías puntualizar sobre Petrocaribe. Muy brevemente, sí. Sobre lo dicho por Leonel Fernández. Sí, muy brevemente, pues yo no me iba a meter en vaina política, pero tengo que decir algo. Okay. 2008, ¿verdad? Marzo del 2008, sí. 6:30 de la tarde, reunión con el presidente Fernández. Y ya la crisis arriba, el arroz subiendo, las habichuelas. Y yo le dije, presidente, mire, si usted no hace el consejo, no crea el Consejo de la Seguridad Alimentaria, el arroz se va a llegar aquí a 50 pesos la libra. Okay. Y de ahí salió esa resolución para crear el Consejo de la Seguridad Alimentaria y un programa para vender arroz a 12 pesos la libra, ¿verdad? Que lo encabezó el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Y el Ministerio de Agricultura de la época. Y las habichuelas a 12 pesos, a 6 pesos la libra. En esa época, estamos hablando del 2008. Es decir, las medidas hay que tomarlas y los mandatarios, el que esté ahí, tiene que apretarse el cinturón y hacer lo que tiene que hacer. Pero en la locución, Ricardo, del presidente no está ese plan integral desarrollado. Fueron enunciados. Bueno, pero por lo menos 1.000 millones de pesos para los fertilizantes ya es un avance. Perfecto. Para evitar que los agricultores comienzan a tener problemas. Perfecto. Y ubicar, qué sé yo, 10.000 millones de pesos más para ver cómo pueden trabajar con el transporte. Perfecto. Y todas estas cosas, aparte de mantener los programas sociales. Yo creo que el presidente lo está haciendo bien. Yo creo que está tomando la decisión correcta. Tenemos que hacer una pausa. ¿Tú ibas a precisar algo, Oli? Sí, iba a precisarte que precisamente el presidente habló de poner un fondo de emergencia para hacerle frente a esta situación. Perfecto. ¿Cuáles son las medidas? Como ha dicho Ricardo, esto es un proceso que está en curso. De la guerra sale más propaganda que información, porque cada bando dice lo que le conviene. Entonces, el gobierno dominicano definitivamente tiene que monitorear el proceso y lo que está haciendo y poner un fondo de contingencia, que es lo que ha puesto. Bien, ha llegado el tiempo de hacer la primera pausa, pero te voy a dejar esta pregunta en el aire, Alejandro. El presupuesto 2026 tenía un barril del petróleo estimado a 65 pesos. ¿Cómo va a afectar el hecho de que esté rondando los $100? $65. 65 dólares, sí. El presupuesto de este año para el 2026 fue estimado 65 dólares y hemos visto que el petróleo ha llegado en semana hasta 101 dólares el barril. Sí. Entonces, pero también ha bajado a 87. O sea, el asunto está de que no hay una estabilidad en el precio del barril, sino una volatilidad que sube y baja. Entonces, eso va a afectar la factura petrolera y va a afectar las finanzas públicas, porque para este año se tenía contemplado un subsidio para los combustibles de unos 11.000 millones de pesos. Ahora eso se va a disparar, pero también va a afectar las finanzas públicas. Excelente. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, ¿verdad?, en el programa de hoy. Cuando regresemos, conclusiones, puntualizaciones, observaciones para poder contrarrestar los efectos negativos que tiene sobre la economía dominicana esta situación bélica que han iniciado pues Irán, Estados Unidos e Israel. Ya regresamos.